Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada. Gloria a Dios. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este programa de Mujeres conforme al corazón de Dios de la Iglesia Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer desde la ciudad de Guatemala. La verdad es que es un privilegio para nosotros que el Señor nos haya permitido nuevamente juntarnos en esta tarde para que podamos compartir algo tan valioso y tan interesante en la tarde de hoy, que es compartir la palabra de Dios. Es increíble, pero cuando yo pienso en la Biblia, pienso en que acá está el instructivo que el Señor nos dejó muchas veces para poder enfrentar los peligros, las situaciones difíciles que vivimos, como también nos sirve para muchas cosas, inclusive para aprender comportamientos adecuados que debemos de tener aún con las demás personas. Y pues lógicamente la palabra está para venir a servirnos a nosotros para toda cosa que tengamos que hacer o que necesitamos hacer. Sean bienvenidos. El tema de hoy es algo bastante precioso. Yo sé que nos va a edificar mucho, primeramente a nosotros y luego a ustedes también. Y de eso se trata, que en un mismo sentir, en un mismo espíritu, vayamos en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de esa gloria que Dios ha derramado sobre la tierra en este tiempo, que a pesar de que las situaciones son bastante complicadas a nivel mundial, ¿verdad? Sobre todo en lo que económico, en lo que es salud, podamos a través de la palabra de Dios encontrar ese refuerzo, esa gallardía para podernos enfrentar de acuerdo a lo que el Señor nos enseña y nos dejó plasmada en su palabra. El tema se llama Jehová peleará por ti. Esto es bastante interesante porque por los tiempos que estamos viviendo, pues todos los seres humanos estamos sufriendo de una u de otra cosa, ¿verdad? En esta tarde vamos a enfocarnos en los gigantes, en esos gigantes que muchas veces nos están confrontando, nos están tratando de destruir, sobre todo destruir esa fe que debemos de tener en Cristo Jesús, ¿verdad? Que dio su vida por nosotros y que prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces sean bienvenidos y vamos a iniciar con un texto bíblico corto, pero profundo y de mucho poder, que es está en el libro de Éxodo 14:14. Dice de esta manera: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Miren qué promesa más linda. Qué promesa más linda cuando las situaciones que estamos viviendo en este tiempo, de todo, hasta en la política, de todo está como que queriendo apachar al pueblo de Dios y aún a la misma humanidad. Pero viene el Señor y mucho tiempo, imagínense en Éxodo, ni siquiera había venido el Señor Jesús a esta tierra. Nos deja Él esto escrito aquí: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cosa que yo creo que no lo hacemos. No ha llegado todavía esa convicción a nuestro corazón, ¿verdad? Amén. De creer que la fe es lo que nos va a mantener de pie. La fe en Cristo Jesús es lo que nos va a dar el valor
la fortaleza y la esperanza de que no estamos solos ni solas, Amén. sino que hay alguien que pelea por nosotros y que por lo tanto nuestra actitud a tener es tranquilidad, porque dice, y vosotros estaréis tranquilos, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, para abordar este tema tan importante, vamos a ir al libro de Éxodo 14, del 10, vamos a ver, el 10, ¿cuál es? Al 18. Del 10 al 18, ¿verdad? Y nos vamos a enfocar en estos versículos bíblicos para desarrollar nuestro tema. Podemos recordarnos que cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de israelita fue sacado de Egipto, pues sabemos, ¿verdad? Por la misma Biblia, que hubieron un montón de problemas, que Faraón no los quería dejar salir, hasta que al fin el Señor intervino y pues hizo que Faraón los dejara ir. Sí. Pero dejarlos ir, significaron muchas cosas. Amén. Ellos estaban con esa expectativa, hoy sí vamos a ser libres, hoy Jehová va con nosotros. Yo creo que fueron los primeros días, porque de ahí empezó el descontento, ¿verdad? Amén. Y dice así, vamos a empezar desde Éxodo 14, 9. Y vamos a continuar con la historia que les estaba narrando. Dice, ya ellos fuera de Egipto, y salieron con todo, porque dice que el mismo Señor les tocó el corazón, que hasta sus joyas, oro y todo se los dieron. No iban sin nada. No solo el Señor los sacó, sino que les proveyó para que salieran, ¿verdad? Amén. Entonces dice, cuando ya ellos habían salido, ¿verdad? Dice, todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas. Salieron y aquellos se arrepintieron de haberlos soltado y atrás de ellos, ¿verdad? Cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Cuando esto sucede, aplicándolo a nuestra vida en la actualidad, con eso que se da mucho ahorita y que está muy de moda, podríamos decir, de las extorsiones. Sí. Aquí conmigo han venido muchos hermanos y hermanas que han tenido negocios y aún no teniéndolo llegan a tocar las casas y les exigen la extorsión. Pero ese pánico que siembran en las personas es horrible, sí, porque se les puede sentir a la persona que viene a hablar el temor, eso que sienten dentro, ¿verdad? Y que te digo, son hombres, pero aquí está hablando de un ejército, de un ejército completo. Entonces, lógicamente, yo creo que los israelitas pues cayeron en pánico, definitivamente, ¿verdad? Entonces dice acá, entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcro en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Aquí podemos ver claramente cómo bajaron. Cómo la fe como que les falló, menguó la fe y empezaron a quitar la mirada de quien los sacó, que era Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla, el Amén. Dios del universo, y empezaron a fijarse en hombres. Entonces, Valesca García es la hermanita que nos está acompañando hoy. Entonces, Valesca, ¿cómo podrías tú explicarnos realmente qué es un gigante? Porque vamos a hablar de los gigantes, ¿verdad? Vamos a tomar esa figura para continuar este estudio, ¿verdad? Amén, sí. Entonces, definitivamente, para los israelitas, el gigante que se levantó fue ese ejército. Sí.
Sí, Se continúa. ¿Por qué se vuelve en gigante? Siendo ellos un ejército, porque la Biblia habla sobre caballos, sobre jinetes, o sea, venían con toda su fuerza, ¿verdad? Toda su armadura. Y ellos, artillería. como ellos no llevaban armadura, no estaban acostumbrados a ser soldados de guerra o algo así por el estilo, venían de esclavitud. Ujú. Entonces, cuando ellos voltearon su mirada atrás, vieron, ¿verdad?, todo ese ejército en contra de ellos. Y pues ahí fue donde dice usted, ¿verdad, pastora?, que su fe menguó. Totalmente se vinieron abajo con su fe y vieron eso como un gran gigante, ¿verdad? Y mira, y lo que sucede es esto, que y nos pasa en nuestra vida, ¿verdad? Viene la situación difícil y como no le encontramos nosotros la solución por nosotras mismas, se nos convierte en ese gigante, en eso que yo no puedo pasar, eso que yo no puedo vencer, porque eso es mucho más grande que yo, ¿verdad? Pero eso es cuando nosotros empezamos a dejar que nuestra fe mengue, porque si nuestra mirada la pudiéramos dejar únicamente en el Señor y mantenernos en la fe es probada. Amén. Porque la fe dice la Biblia que como oro es probada la fe. ¿Por qué? Porque es valiosa, la fe es valiosa siempre y cuando nosotros a través del Espíritu Santo logremos mantener esa fe activa, esa fe que es encendida, podríamos decir. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que, por ejemplo, así como Israel, ellos eran un pueblo con promesa. Y el Señor los rescató de una situación de esclavitud, como muchas veces, o como a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Nosotros, el Señor nos rescató del mundo, pero la condición que nosotros teníamos en el mundo era una condición de esclavos. Y ya cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, venimos con todos esos gigantes que nos están atormentando y a veces no nos damos como que la oportunidad de empezar a vivir un nuevo tiempo en el Señor. Entonces yo siento que los israelitas, como dice ahí, ¿verdad? Ellos añoraban tanto lo que tuvieron allá, no importaba que fueran esclavos, hasta empiezan a reclamar que por qué los sacaron y todo, porque ellos estaban tan acostumbrados a esa condición. No les importaba que les trataran mal, que les alimentaran mal, ¿verdad? Que les dañaran, sino que ya era una comodidad para ellos esa situación. Entonces yo pienso que cuando venimos nosotros al Señor, el Señor nos demanda que nosotros entreguemos tantas cosas y el caminar en el Señor realmente no es fácil. Y entonces todo eso a nosotros como que nos quitara la visión de poder creer que hay alguien que pelee por nosotros, porque nosotros allá nos acostumbramos a que éramos esclavos y no había quien por nosotros, ¿verdad? No había quien nos defendiera. Y venir nosotros a los caminos del Señor y que Él nos diga, yo voy a pelear por ti. La palabra dice que Jehová va delante de nosotros como un escudo, que Él nos rodea por completo, que Él nos defiende, que Él es todo lo que nosotros no podemos hacer. Él es el Dios de los imposibles, ese Gibor valiente que menciona la Biblia, ¿verdad? Y esa palabra para nosotros es difícil creerla porque todavía nos hace falta crecer en la fe, ¿verdad, pastor? Sí, fíjate que lo que yo veo aquí, no sé qué pienses tú, Valesca, pero aquí lo que veo que ellos perdieron hacia donde iban, porque ellos tenían promesa. Cuando ellos salieron, ellos iban hacia la tierra prometida, Sí. ¿verdad? Ellos tenían promesa. Amén. O sea que ellos salieron no porque estoy aburrido y me voy de viaje, como dicen, no. Salieron porque en ese entonces, cuando salieron, ellos sabían que había esa promesa, que la tierra en la que fluía leche y miel iba a ser de ellos, Amén. porque Dios así lo había dispuesto. Pero miramos que cuando se enfrentaron al gigante, menguaron y vino vino que la autoestima se les vino, Sí, amén. porque el gigante era muy grande. ¿Cuántas veces no pasa en la vida cotidiana de que
viene uno se puede dar cuenta en las escuelas, que empieza el más grande a pegarle al pequeño, y entonces el pequeño lógicamente mira al otro grande, al patojo grande, como un gigante. Entonces muchas veces nos pasa esto a nosotros. Vienen los problemas y son tan imposibles de resolver que lo que nos hace es que nos mengua en la fe, nos deprime y nos sentimos solos, porque la depresión se siente soledad. Sí. Y se nos olvida que Dios ha dejado dicho en su palabra que Él peleará por nosotros. Amén. Se nos olvida. Estad quietos, estad tranquilos. Amén. Eso es lo que nos dice la Biblia. Estad quieto, esté tranquilo. ¿Por qué? Porque Él está peleando por nosotros. ¿Qué piensas, mamita? Amén. Con respecto a esto también, si podemos ver en esos capítulos, yo lo veía como que son gigantes, pastor. Gigantes, el primero que logré encontrar a través de la palabra, cuando ellos voltearon a ver para atrás, fue el gigante del pasado. Cuando dijeron, ¿para qué nos sacaste de allá? Sí. Si allá teníamos nabos, teníamos cebollas, teníamos ajo, ¿para qué nos sacaste? Y muchas veces nos pasa a nosotros con nuestros gigantes internos. Amén. Ay, mejor me hubiera quedado en el mundo. Si ser cristiano está tremendo, ustedes. El Señor mucho le exige a uno. Ay, no, mejor estaba en el mundo. Allá hacía lo que quería, alcanzaba lo que quería, pasando encima de cualquiera. Y allá, pues, si me enojaba, insultaba. Y allá, pues, estaba mejor. Y se nos olvida el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros como pueblo de Él. Entonces, el gigante del pasado es ese. Cuando nosotros empezamos como a querer volver atrás. ¿Para qué me casé con este hombre? Si tan solo me hubiera casado con aquel que ahora es ingeniero. Estuviera bien yo con él, porque ahí tendría billuyo, tuviera plata. Pero no es así, ¿verdad? No es así la cosa. Entonces el pasado es algo que tiene que salir de nuestro corazón y tener la mirada puesta en nuestro amado Señor Jesús, ¿verdad? Amén. Sí, amén. Otra de las cosas que vemos en el pasado también es como, por ejemplo, lo que usted decía ahorita, ¿verdad? Al principio, de que por motivos de extorsión muchos han perdido sus negocios, sus pequeñas empresas. Y el temor, y son hijos de Dios. Son hijos de Dios que tienen promesa, que todo lo que esté en sus manos va a prosperar. Y este gigante del pasado los agobia, porque empiezan a decir, pero si antes que yo viniera a Cristo yo estaba bien, a mí ni me extorsionaban, ¿verdad? Y hoy que estoy en Cristo Jesús hasta el chucho me orina, por decirlo así, ¿verdad? Entonces no puede estar pasando eso en el pueblo de Dios, porque nosotros, el Señor nos ha prometido muchas cosas en su palabra que nosotros no estamos en este tiempo poniendo en práctica, y como tal viene a menguar nuestra fe. Así es. Fíjate que lo que sucede es que como no tenemos fe, no llegamos a profundizar en la palabra, porque la palabra nos dice que se nos ha dado poder. Amén. De hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Pero el temor que viene es tanto que paraliza, que se olvida lo que la palabra dice. Se olvida que Él nos ha dado poder en el nombre de Jesús. Se nos olvida que Jehová peleará por nosotros. Entonces, ese gigante del pasado, tenemos que realmente entender que nosotros no lo vamos a vencer. El Señor es el que va a pelear por nosotros. Amén. Jehová es el que va a pelear por nosotros. Pero para que eso suceda, tenemos que tener esa fe. Amén. Que es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Amén. Entonces, no
Y ahí es donde nosotros tenemos que saber que tenemos que tener fe y que creerle a las promesas que Dios dejó en su palabra. Amén. Hay otro gigante, ¿cuál podría ser, mamita? Estábamos viendo también aquí en la palabra que está el gigante del pánico. Ajá. Tanto pánico a Al- lo que se está viviendo en el presente como en el futuro, ¿verdad? Sí. Pero todo viene relacionado de lo que platicábamos del pasado, porque nosotros estamos muy acostumbrados a pelear con nuestras fuerzas. Y venimos con una condición de vida, cuando venimos al Señor, con una condición de vida de marcas, como hablábamos, de la niñez, por ejemplo, ¿verdad? Y cosas con las que nos tocó vivir a lo largo de nuestra vida, que aún todavía a muchos nos afectan y otros pues en el Señor las hemos ido cambiando. Y eso como que paraliza, y ese pánico que te paraliza ya no te deja seguir adelante, ¿verdad? Y mucho menos pensar en que Dios va a pelear por nosotros esa batalla que estamos pasando. Y ese pánico o ese miedo, ese temor, porque ese es miedo, es algo como un terror, ¿verdad? Porque Sí. es algo que realmente nos hace pensar de alguna manera de que nosotros pues no somos nada, ¿verdad? Ante esas situaciones que se nos presentan. Ujú. Y muchas veces somos incapaces de ver un futuro. Y en el Señor dice la palabra de Dios: yo sé bien los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, planes de bienestar, ¿verdad? ¡Qué promesa! Para daros un futuro, dice su palabra. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Las promesas de la palabra del Señor para nosotros, creo yo que son las que nos pueden a nosotros libertar y ver más adelante, ¿verdad? Verlo a Él. Ya no ver al pasado, sino verlo a Él y pensar de que también en su palabra Él dice, ¿verdad? Con amor eterno yo te amé, dice, y prolongué sobre ti mi misericordia. Si nosotros nos afianzamos de la palabra del Señor, podemos ver que no importa las situaciones que estemos pasando o que hayamos vivido, en Él tenemos la certeza de que hay un futuro, ¿verdad? Amén. Fíjate que lo tremendo de esto es que se está moviendo, las huestes de maldad sobre el mundo, sobre la tierra. Sí. Y porque dice gigante del pánico al futuro. Y si te das cuenta, por ejemplo, ahorita, antes del programa, estaba hablando con una sierva del Señor y ella decía, es que ya viene la nueva pandemia, ¿va? A ver si llegamos. Y sí, es una inseguridad por lo que está sucediendo. ¿Qué va a pasar si viene una nueva pandemia? ¿Entiendes? Claro. ¿Cuánta gente no va a morir? Pero la Biblia dice que nosotros no vamos a ser tocados. Amén. Pero al que cree todo le es posible. Amén. Entonces, nosotros muchas veces estamos como el pueblo de Israel. Sentimos que el enemigo nos tiene agarrados y que no nos va a soltar. Sí. Que ya nos alcanzó y definitivamente, si fíjate que yo siempre digo, yo lo he visto en las películas, ¿verdad? Pero cuando está ese momento en que el mar se abre, imagínate el miedo de ver uno que viene a aquel mar ¿verdad? Entonces son momentos de impacto, son momentos duros, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que las promesas del Señor, como dice el canto aquel, mías son. Amén. Amén. Y afianzarnos a eso. Sí, sí. Y poder trasladar ese sentir de confianza, de fe a los que están alrededor nuestro. Sí. Porque los que están alrededor nuestro están confiando primeramente en nosotros como padres, porque el Padre está confiando en Dios, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente estamos en un tiempo tan feo, tan amargo, en que nuestras generaciones están siendo seriamente
amenazadas. Así es. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a enfrentar esto? Con fe. Fíjense. Con fe y entender que no hay gigante que se nos plante si el Señor está peleando por nosotros. Amén. Pues también podemos ver, ¿verdad?, de que nosotros por naturaleza siempre queremos resolver las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Y es por eso muchas veces que como no tomamos en cuenta a nuestro Señor, es que podemos ver este tipo de gigantes. Y que podemos llegar según nosotros, puede llegar a alcanzar toda nuestra vida entera, ¿verdad? Que todo lo que hicimos se quedó corto a todo lo que viene, ¿verdad? Entonces, también veía yo acá que aparece el gigante del miedo a la muerte. Ese está bien levantado ahorita, Sí. ¿verdad? Ese sí está bien levantado ahorita por la situación Por las de salud que enfermedades. estamos viviendo, ¿verdad? Y aparte de eso, pues también con la violencia que se está viviendo en el globo terráqueo ahorita. Entonces está el miedo a la muerte por enfermedad y por violencia, ¿verdad? Y las guerras. Sí. Guerras muchas veces tontas, porque simplemente es la ambición de poder y de dinero, de riqueza, ¿verdad? Entonces, aquí los israelitas definitivamente estaban aterrados, ¿verdad? Y pues ellos sabían cómo los egipcios mataban a los israelitas sin ninguna compasión. Y definitivamente, fíjate que una de las cosas que nosotros hacemos mal es constantemente estar pendientes de las cosas negativas que se anuncian, ¿verdad? Sí. Y estar pendiente, uno pone su mente en eso y se aleja de la presencia del Señor y de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa cuando entra el temor, cuando entra la angustia? Entra la ansiedad y la depresión. Ahorita son dos de los diagnósticos que dan más seguido. Usted está con estrés, le dice uno. Usted tiene ansiedad. Y definitivamente después el grado siguiente es la depresión. Y nosotros tenemos que entender que Dios está con nosotros. Y que definitivamente Él nos va a guardar, ¿verdad? De todas estas situaciones que se están viviendo. Pero también tenemos que entender de que lo más importante es poder cubrir, que nuestros hijos tengan nuestra cobertura en todo, tanto en lo espiritual, el que les tratemos su almita a nuestros hijos, ¿verdad? Y también que les proveamos todo lo que también es para el cuerpo, al descubrir las tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Pero sabemos que si estamos en Cristo, nada nos va a faltar. No he visto, dice, justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. No he visto justo. No está hablando de injustos, está hablando de justo. Amén. Si somos justos, buscamos al Señor constantemente, alcanzamos esta promesa. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces esto nos viene a dar a nosotros seguridad Amén. en que Jehová pelea por nosotros. ¿Sí? Amén. También en la actualidad podemos ver, ¿verdad?, cómo el espíritu de muerte se mueve de una manera que paraliza también a las personas con todo tipo de enfermedades. Ahorita se ha estado viendo, ¿verdad? Yo he llegado a lugares de salud, ¿verdad? Y he visto cuánta necesidad hay, y no solo en el pueblo de Dios. No solo en el pueblo de Dios. Y en el pueblo de Dios tampoco debería de haber tanta necesidad, porque se supone que nosotros confiamos en un Dios todopoderoso, que siempre va, como decíamos al principio, peleando por nosotros y trayendo sanidad a nuestros cuerpos. Ahorita se han presentado en varias ocasiones, me ha pasado a mí que me he topado con hijos de Dios genuinos que han tenido enfermedades incluso hasta de cáncer.
¿verdad? Y hay muchas veces que los ha paralizado, siendo siervos del Señor los ha paralizado. Pero esto pasaba con los israelitas, siendo los escogidos del Señor, porque nosotros somos escogidos del Señor y también tenemos promesa, así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero vemos también que siervos de Dios, también las enfermedades hasta de muerte, se podría decir, los han paralizado. Y es algo tan terrible porque se levanta ese gran gigante y muchas veces mengua su fe por esa misma razón. Y ya no le hayan un propósito a lo que Dios tiene ya como un propósito en cumplir en sus vidas. Amén. Sí, o sea que todo depende de la fe. Sí, y es que todo la fe, depende de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Amén. Y todo es posible para el que cree. Entonces nosotros tenemos que hacernos un autoexamen en este momento y ver cómo realmente, qué gigantes están todavía de pie para derribarlos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque no vamos a ser nosotros, va a ser el Señor Jesús a través de nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, mira, una de las cosas que podemos ver nosotros también en el comportamiento humano es que nos justificamos, ¿verdad? Y empezamos constantemente a echarle la culpa a los otros de lo que a mí me está pasando. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros como hijos de Dios sabemos la palabra. El Señor nos ha mandado mandamientos, preceptos, estatutos y aquella parte que está en Deuteronomio dice la bendición, la maldición. Si obedeces alcanzas esto y si desobedeces alcanzas esto. Sí. Y nosotros no se nos da la gana, ¿verdad?, obedecer a Dios y después vienen los resultados de decisiones que hemos tomado equivocadas. consecuencias. Y entonces decimos, ay, es que Dios no me escucha. Ay, es que Dios no me ama. Dios tiene la culpa. Mi marido tiene la culpa. No, es que si mis hijos fueran diferentes. No. Entonces empezamos con a permitir que ese espíritu de culpa sea el que se esté moviendo, ¿verdad? Y causando incomodidad definitivamente en el círculo donde nos movemos, que es nuestra familia, ¿verdad? Y posiblemente también hasta les hagamos imposible la vida, ¿verdad? Pensando de esta manera, echando la culpa a quien no la tiene. Cuando lo que tenemos que hacer es honestos con nosotros mismos y honestos con el Señor y decir, sí, yo estoy fallando en esto y en esto. Yo no estoy obedeciendo y por lo tanto me ha venido esto y esto. Pero mientras nosotros no reconozcamos ante Dios nuestras malas actitudes, nuestro mal comportamiento ante los ojos de Dios, no esperemos tener una bendición como la que Él tiene preparada para nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, fíjate que aquí nos habla en el 14. Dice, desde el 13, el Señor les dijo, no tengan miedo, a través de Moisés, ¿verdad? No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará. No tú, sí, no yo. Señor. Que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos. ¿Sí? Pero ciertamente es después de haber, ahí sí que Moisés les habló, porque en este capítulo vemos que los israelitas le estaban culpando a Moisés, ¿verdad? Sí. Y muchas veces pasa acá, hoy en día pasa que nosotros venimos y culpamos a los demás. Ajá. Y eso nos impide decirle al Señor, Señor, pelea tú la batalla por nosotros, ¿verdad? Nos impide, empezamos a culpar a otros, a terceros, a cuartos, y por esa circunstancia es que yo no he puesto a Dios en primer lugar en mi vida, y no debería de ser así. Porque en nosotros está venir y poner al Señor delante y creerle con todo nuestro corazón
que Él va delante de nosotros peleando cada batalla, ¿verdad? Y esto pasó en el pueblo de Israel porque ellos de un cierto momento pudieron ver que Moisés como que no hacía nada. Ellos se asustaron porque pensaron que él no hacía nada, entonces le empezaron a culpar y no querían morir, así como, por ejemplo, los egipcios, de la forma tan dura que era de que mataban a los israelitas, que ellos ya no querían regresar a ese lugar, pero sin embargo pidieron y culparon a Moisés de que por qué los había llevado al desierto, ¿verdad? Puede ser que en este momento mucho del pueblo de Dios se está encontrando en este tipo de prueba, de lucha en el desierto, donde sienten que ya no pueden más y le están echando la culpa hasta a la iglesia. Sí. Es que en la iglesia no me ayudan, es que en la iglesia yo estoy hasta con escasez y nadie me ayuda. Pero muchas veces el Señor no está esperando que te ayude la iglesia, está esperando que tú le clames a Él para que Él te pueda dar la victoria en esa área de tu vida y Él te provea de lo que tú necesitas en tu hogar, en tu familia. Amén. Amén. Fíjate que hay algo bien precioso, porque el Señor nos ha dejado las promesas. Yo recuerdo que más adelante, cuando ya Moisés se había quedado, entonces ya se habían levantado Josué y Caleb, que te decía que cuando mandaron a estos príncipes a espías, ¿verdad? A espiar la tierra prometida. La fe, eran 12 ellos, la fe de 10 falló. Y el 10 es el diezmo. La fe de 10 fallaron. Y solo 2 fueron capaces de creer en el poder de Dios. Amén. ¿Verdad? Porque los otros entraron todos atemorizados, diciendo que eran muy grandes los gigantes que vivían ahí, que inclusive los frutos eran muy grandes. Bueno, ellos entraron decepcionados y desanimados. Solo 2. Y yo considero que nosotros tenemos que ser esos Caleb, ¿verdad? Y esos Josué, que miraron, que tuvieron la fe de ver más allá de lo que sus ojos naturales miraban. Amén. Porque no hay duda, y dice que estos 2 personajes, Josué y Caleb, tenían espíritus extraordinarios. Amén. No eran espíritus como cualquiera. Ellos tenían espíritus extraordinarios. ¿Por qué? Porque creyeron aún viendo el peligro y todo. Ellos dijeron, pero sí, nuestro Dios es Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, ellos, y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Vienen las cosas tan difíciles y se nos olvida realmente poner la mirada en lo que Dios está haciendo. Sí. Los egipcios iban por el desierto, tenían de todo, es que quisieron carne, el Señor les dio codornices, querían... Los israelitas. Los israelitas, sí, que todo lo tenían. El Señor les daba calor, el Señor les les refrescaba cuando querían, pero cuando estos dos espíritus extraordinarios llegaron a ver la tierra prometida, el Señor les dijo, bueno, esto es de ustedes, poséenla. ¿Qué pasa? Dios pelea por nosotros y tenemos que estar quietos, pero hay ocasiones en que tenemos que actuar. Sí, amén. ¿Por qué? Porque ellos vieron y todavía el Señor les dijo, y ustedes vencerán a los pueblos que ahí habitan, los amorreos, los saduceos y todos los seos, ¿verdad? Entonces, pero ustedes yo los entregaré. Pero fíjate, dice, se los entregaré de uno en uno. Amén. Y por eso muchas cosas que nosotros estamos enfrentando ahorita, uno quisiera que fuera todo de una vez y que todo quedara
Todavía ya en como que proceso. fuera mágico, ¿verdad? Sí, amén. Todo Sí. solucionado, yo ya voy a poder realmente enfrentarme a esos gigantes y ya es la última vez y ya no se van a volver a levantar. Tal vez esos no, pero se van a levantar otros, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta también que el Señor confió en ellos. Bueno, yo ya les di, el Señor ya nos dio la promesa. Amén. El Señor ya nos dio la promesa a todos nosotros. ¿Por qué vamos a dudar? Sí, amén. Solo porque miro un gigante ahí. Y aquí podemos tocar el tema el ejemplo de la palabra a David, que lo hizo para que Dios busquemos. Primera de Samuel 17, 38 al 48. Esto es bien interesante. 17:38, Ajá. pastor. Sí, porque Aquí lo tengo. ujú, Dice, y Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón de tralla, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Está ahí, ¿verdad? sí, está ahí. Ujú. Ujú. Acá nos damos cuenta de algo. Cómo David fue preparado. Porque una persona que haya enfrentado, bueno, yo he enfrentado varios gigantes de mi vida, pero para la gloria y honra del Señor, Jehová peleó por mí y fueron vencidos, ¿verdad? Pero luego de repente viene y se levanta otro, ¿verdad? Y también tenemos que saber que el Señor nos ha dejado esa promesa, ¿va? Ahora, cuando nosotros miramos aquí, 17:38 al 48 creo que es, ¿verdad? Hasta el 40 llegué. Ajá. Lo leo hasta el 48. No, vamos a desglosar. Muy bien. Dice, luego Saúl visitó a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. Sí, amén. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello. Aquí nos damos cuenta cómo Saúl quiso armar a David, como normalmente se arma un soldado. se arma un soldado, Amén. y cómo le quedó grande. Pero yo lo que veo aquí es, digo yo, porque inclusive el no haber llevado ese traje de soldado, de guerrero, definitivamente como que le bajaba un poco la moral, le bajaba un poco su valor como guerrero, como soldado. Pero se dan cuenta de cómo él no necesitó de eso, ¿verdad? Él era tan pequeño y las armaduras eran tan pesadas que no pudo, sí. No pudo con una Ajá. armadura física. Pero luego dice, tomó su bastón y tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego tomó su honda en mano y se acercó al filisteo. Las 5 piedras. ¿Qué tipifican las 5 piedras? Cualquiera de las dos que me conteste esto. Son los 5 ministerios, pastora. Entonces, yo lo que podía ver en este pasaje es de que nadie puede pelear las batallas de otros. Nosotros no podemos pelear las batallas de otros. Y ahí es donde nos damos cuenta que solo el Señor es el que tiene como que la autoridad y como que tiene la propiedad de decir, yo peleo por ti. Porque nosotros pues somos de Él, ¿verdad? Pero nosotros no podemos venir y alguien nos dice, mira, yo estoy pasando una situación de enfermedad, métete en oración por mí, ¿verdad? Orá por mí. Orar quizás sí podemos,
pero tomar esa situación que está pasando como nuestra, yo pienso que no la podemos llevar de esa manera, porque nadie puede llevar cargas de otros, ¿verdad? Y aquí cuando ellos hablan de la cobertura, tipifica mucho, ¿verdad? Esa armadura, la cobertura. Cuando él tomó estas 5 piedras y nos muestran los 5 ministerios, es todo lo que el Señor dejó, como dice su palabra, para equiparnos. A los ¿verdad? siervos, sí. Para equiparnos y para equipar al pueblo. Entonces quiere decir que nosotros en la palabra encontramos esas 5 piedras. Ahí podemos decir que encontramos el conocimiento. Ajá, ese equipamiento. Y ahí el equipamiento Amén. para poder enfrentarnos a esos gigantes, A ¿verdad? esos gigantes. Ajá. Ahí es donde el Señor ya nos empieza a mostrar que en su palabra Él dejó como que las herramientas para que nosotros podamos enfrentar esos gigantes, porque yo veo que el Señor en toda su palabra nos muestra de que Él está muy interesado en libertarnos. Y Él nos dice en varios pasajes de la Biblia que Él pelea por nosotros. Amén. Ahí Sí. nos dejó Él un mapa, un libro de la vida, como tú decías, pastora, donde Él nos dice, yo peleo por ti porque Él está interesado en darnos vida, en sacarnos de todas las situaciones difíciles, más el adversario lo que busca es la muerte para nosotros, ¿verdad? Sí. Y en este tiempo podemos ver que el adversario está muy interesado en matarnos espiritualmente. Ahora, fíjate que sucede algo. David había sido preparado, Amén. no donde había mucha gente. Ajá. Amén. David fue No era preparado visto. en la majada, Sí, allá con En su lo bastoncito en lo secreto. los secretos. Y muchas veces nosotros tenemos que ser formadas en lo secreto, Amén. Sí, sí. ¿verdad? Tenemos que ser formadas allá y estar uno consciente que nuestra vida está en las manos del Señor y que Él va a hacer lo que Él quiere con nuestra vida, ¿verdad? A manera de edificarnos, ¿verdad? Pero Él fue, imagínate, más adelante creo que es donde David dice, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Así, Búscame. aquí abajo está. Fíjate que entonces él dice que allá en la majada, cuando los leones querían volarle una ovejita, él salía, mataba leones, mataba osos y supongo que otro tipo de Es en el 45. depredadores. Amén. Es en el 45, pastora. Dice, 45. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Cuál es? Siempre es el mismo, solo que en el 45. Ok. El mismo El versículo. mismo versículo. Sí. mismo capítulo, Y es que versículo esta es la... Bueno, voy a hacer una pequeña pausa antes de que el Amén. tiempo se nos vaya. Porque fíjense, amados, principalmente a las amadas, tengo una sorpresa para ustedes Sí, amén. y pues vamos a verla y luego continuamos con este tema tan edificante. Amén. No hay nada que dé más felicidad hoy, mi Señor, estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu grande amor. Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder que dejó su deidad por darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre y me uno a esas voces para darte gloria, Rey. Mira, cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran
Gloria a Dios. Pues ya vieron la sorpresa que tenemos para gozarnos con el Señor e ir a un lugar donde vamos a estar a solas con Él y donde Él me ha ido mostrando lo que tiene para cada una de nosotros, ¿verdad? Amén. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Amén. Entonces, yo quiero pues que esto quede en el corazón de ustedes y creo que estamos a tiempo todavía de ir haciendo nuestros ahorritos, ¿verdad? Yo les digo también a ustedes y a las hermanas de la congregación, hagamos nuestra alcancía ahora con eso que en Google se puede encontrar de todo. Busquemos cómo hacer una alcancía y las fichas que nos sobren del día, que les digo 2, 5, 3, lo que sea. Y si sobra un billetillo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ir ya, desde ya, ahorrando para nuestro retiro. Puede ser que para cuando ya sea la fecha, ya ustedes tengan todo completo, o puede ser que ya es poco lo que les toque poner. Entonces yo quiero invitarlas, mis amadas, a que compartan con nosotros. Para mí va a ser un gran privilegio el que todas ustedes estén, todas aquellas hermanas, les cuento que van a venir del extranjero, y todas aquellas que tal vez nos estén viendo de fuera de nuestro país, pues sería la oportunidad de venir a conocer nuestro bello país, Guatemala. Entonces quedan cordialmente invitadas. Próximamente estaremos pasando más información. Estén ustedes pendientes. Que Dios me las bendiga. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio, ¿verdad? Y miramos de qué manera enfrentó David al gigante, ¿verdad? Gigante. Amén. Dice que por su parte, avanzaba hacia David, detrás de su escudero. No iba solo, llevaba escudero. Fíjense, el gigante, su chamuquito llevaba la par, ¿verdad? Y nos damos cuenta que como las 5 piedras es la figura de los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque a través del ministerio evangelístico, pues sabemos que se atraen las almas, las almas hacia el Señor. Pero que es necesario también tener un pastor que cuide de nuestra vida, ¿verdad? El profeta, porque dice la palabra de Dios que Él no va a hacer nada sin que se le dé a conocer a los profetas. Luego tenemos al apóstol, ¿verdad? El que va a ir adelante estableciendo la doctrina, ¿verdad? Que van a ser la que nos va a ir guiando por la doctrina. Y luego pues también tenemos al maestro. El maestro es aquel hombre que el Señor le ha dado el don de ver más allá de la palabra que está escrita. Va a traer esa revelación, ¿verdad? Y tiene la paciencia para enseñarnos detenidamente qué significa cada cosa. Entonces las 5 piedras que tenía David son los 5 ministerios que son necesarios para nosotros hoy. ¿Para qué? Para prepararnos a enfrentar las cosas que se vengan. Pero ya vamos a saber, esa no es la única promesa, ni vamos a ver que aquí fue lo único donde el Señor pues entró en defensa de los suyos, ¿verdad? Sí. Entonces, dice, él la metió en su bolsa de pastor, luego tomó su honda en la mano y se acercó al filisteo. Por su parte, yo me imagino que uno avanzaba y el otro también avanzaba para enfrentarse, ¿verdad? Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas, dice, un muchacho trigueño y buen mozo, lo despreció. Y yo digo que los gigantes nos desprecian a nosotros. Dirán, ay, esta pobrecita. Como le dijo, ahorita vamos a leer cómo le dijo a David, pues así nos dice a nosotros cuando estamos en situaciones difíciles. Dice, le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas, dice, para que vengas a atacarme con palos y maldiciendo a David en nombre de sus dioses? Imagínense, el gigante nunca se lo esperó. Él nunca se esperó que ese muchachito se lo iba a traer, ¿verdad?
Sí. Porque el gigante llevaba un escudero, pero David también llevaba su escudero. Era Dios. Amén. El Señor iba con Él él. iba delante de él. Sí, Amén. y por eso le dice, y luego añadió, ¿verdad? Porque dice que el gigante maldecía a David en nombre de sus dioses. Añadió, ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo, o sea, a los sopilotes, a las aves del cielo y a las fieras del campo. David contestó, miren, pues, qué precioso. Amén. Yo en muchas ocasiones que me ha tocado batallas fuertes, me apropio de este versículo. Me lo apropio porque cuando yo siento que yo no puedo, que no tengo la capacidad de enfrentar lo que estoy viviendo, hago esto que contestó David. David contestó, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Amén. Pero yo, es que es lindo cuando uno le dice a lo que le está, el gigante que tiene enfrente, pero yo vengo en nombre de Jehová, de los ejércitos Amén, de aleluya. Israel, a los que tú has desafiado. O sea, Es no que es es a lindo. nosotros, ¿verdad? Este versículo Amén. a mí me gusta porque yo lo he utilizado tanto, ¿verdad? Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Imagínate ese muchachito diciéndole a ese gran gigante, yo te mataré, le dije. ¿Con qué convicción? ¿Con qué convicción? Declarando, Amén. yo te mataré y te cortaré la cabeza. De una vez. Sí, yo digo que el gigante ya, ¿qué me va a alcanzar para quitarme la cabeza? No, pues primero lo botó, ¿ah? Y dice, te cortaré la cabeza, hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Amén. ¿Cuántas veces, mis amadas, nosotros andamos pues en problemados, ¿verdad? Amén. Pero tenemos que acordarnos de que nosotros tenemos una gran nube de testigos alrededor, ¿verdad? Y entonces ahí es donde también nosotros, como vamos en nombre de Jehová de los ejércitos de Israel, también vamos a hacer testimonio a los demás de que nuestro Dios es un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que ayudó a David a enfrentar ese gran gigante con el cual se enfrentó. Amén. Y ahí sí que con una piedrita se lo trajo. Y luego, imagínate, yo digo que no debe ser fácil cortar una cabeza. Yo digo que no. Agarró la espada la espada. del mismo y se la quitó. Entonces el tiempo ya se nos fue y está muy Amén. bonita la historia de David, Sí, de muy Goliat y linda la David, palabra. ¿verdad? Y vamos a continuar el próximo jueves, siempre a las 4 de la tarde, porque ya el tiempo se nos ha acabado. Amén. Ha sido un privilegio estar acá con nosotros y vamos a orar Amén. para dar por finalizada en nuestra reunión y nuestro estudio del día de hoy. Dándole gracias a nuestro Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, que no hay duda, y yo quiero que esto quede sellado en tu corazón, amada y amado, que nos estás viendo, no hay duda que Él está peleando por nosotros. Amén. Estemos tranquilos y tranquilas y esperemos que Él pelea por nosotros. Y a la hora que nos toque a nosotros intervenir, Él está con nosotros. Y Él nos va a respaldar y Él nos va a sostener siempre. Amén. Amado Padre que estás en gloria. Gracias, Señor. Jehová de los ejércitos. Amén. Gracias, papaito lindo, porque Señor, gracias. comprendemos, Señor, que aunque no lo entendamos, tú nos escogiste antes de la fundación del mundo.
Tú nos tienes sobre esta tierra, Señor, y tú, Señor, nos vas a respaldar porque es tu palabra la que estamos proclamando, mi Dios. Gracias, mi Padre, por este mensaje tan poderoso, Señor. Gracias, mi Rey, porque sabemos y nos has dado instrucciones de que estemos tranquilos y tranquilas, porque tú, Jehová, peleas por nosotros. Ayúdanos, mi Rey, a enfrentar esos gigantes que se han levantado en contra de nosotros, de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, papaíto lindo, porque sabemos, mi Rey, que solas no podemos. Que eres tú el que nos sostiene, eres tú el que nos levanta, eres tú, Señor, que nos tienes en tu mano. Eres tú quien nos defiende, Señor. Gracias, papaíto lindo, por tu amor, Señor, y por tu misericordia, papá. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, a todas esas personas, esas hermanas, Señor, que están conectadas con nosotros en este momento, así como aquellos que próximamente van a estar viendo, Señor, estas grabaciones. Bendícelos, Señor, y hazles entender, Señor, que como pueblo tuyo, Señor, tú nos defiendes. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, a ser obedientes a tus estatutos, a ser obedientes en todo aquello que tú nos mandas, papá. Porque queremos glorificarte, queremos exaltarte, Señor, y queremos sobre todo agradarte, mi Rey. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, tú que estás tras esta pantalla, recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Porque Él está con nosotros, porque en ningún momento nos ha dejado. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por morar dentro de nuestro corazón. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad. Amén. Gracias, Espíritu Santo, porque tú, Señor, nos vas a levantar para gloria y honra del Padre. Te Amén. alabamos, te bendecimos y te glorificamos hoy y para siempre. Gracias, mi Rey amado. En el Gracias, nombre de Padre bendito. Jesús, amén y amén. Amén. Gracias. Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada.